Exactamente lo que yo me fumo todas las mañanas. Ya hablé, dije. Por cierto, no trae muestras, no trae. Pero Blanquita tiene dispuesto allá 7 carritos para los que lleguen primero. Así que, no, si vamos corriendo allá. No, por la lista, doctor. Bueno, antes de empezar, perdón que haga un anuncio comercial, que es que los que estén interesados en ir a un concierto de jazz para el día 29 en la sala Olimpio Listi, tenemos boletos gratis para él y su acompañante, por el simple hecho de haber llegado hoy antes que los primeros 20. Nos reservamos estos boletos para los socios. Sin embargo, si no llegamos al número, también los internos tienen derecho. Así que también para ellos tenemos boletos. Bien, ahora sí al tema. ¿Ya vieron? Ah, claro, por supuesto, hay un boleto ahí. Sistema endocannabinoide y dolor. Porque el doctor está haciendo la alta especialidad en medicina del dolor en el Hospital General de México, de donde es egresado como anestesiólogo. Pero además egresó también de 2 universidades, la Universidad Autónoma del Estado de México y de la fabulosa UNAM. Y perdón que no le diga también a la otra, porque no la conozco, yo salí de la UNAM, así que es fabulosa. ¿Sí? Este hombre está muy enterado de las aplicaciones de estos, de la temática de la cannabis indica como aplicaciones para el dolor. Así que quedamos ante nuestro ponente. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues muchas gracias a la Sociedad Médica de Esta América por la invitación. Y bueno, la idea de esta charla, ¿sí me escuchan bien o no? Sí. Bueno, la idea de esta charla es platicar un poco sobre un tema que, pues relativamente actual. Vamos a ver un poco de qué es milenario este tema y que hay propiedades milenarias y diferentes. No solamente plantas como la cannabis sativa, vamos a hablar un poquito de otras. Pero bueno, actualmente ha habido un poco más de apertura. Y tomando en cuenta esta apertura, voy a hacer una breve historia cronológica. Quizás no se alcanza a ver muy bien aquí, pero bueno, es una breve historia cronológica del uso principalmente desde la farmacopnea de la planta como tal. Hay diferentes, vamos a hablar un poco de ellas, y hasta actualmente los medicamentos que se han sacado a partir de esta planta. Entonces, remontándonos en el año 2000 de Cristo, previo a Cristo, perdón, antes de Cristo, hay escritos en los cuales ya se reporta el uso de este medicamento, principalmente en China. Vale la pena comentar que existen solamente tres especies que vamos a ver más adelante de esta planta. Entonces, como medicina china ya se utilizaba especialmente en forma de plastos, así como en la India, que es otra especie que se encuentra ahí. Son de los primeros registros. Posteriormente, en 1896 aproximadamente, se sintetizó el primer cannabinoide. ¿Qué son los cannabinoides? Tenemos que tomar en cuenta un término muy específico de las plantas. Las plantas producen compuestos que son nitrogenados y estos compuestos se llaman alcaloides. Hay alcaloides, por ejemplo, de la hidroxilococaína, que de ahí sacan la cocaína, la lidocaína, toda la forma de los anestésicos locales es un alcaloide. Por ejemplo, otro alcaloide de la papaver somnífera que utilizamos mucho en la clínica del dolor, pues es la morfina, la tebarina, la codeína es otro alcaloide. Entonces, uno de los alcaloides o compuestos nitrogenados del cannabis sativa, en este caso es el THC, que fue descubierto hasta 1964 por un investigador llamado Meshulam, que actualmente vive especialmente en la Universidad de Israel. En Israel, en función, sabemos que es un país pues relativamente nuevo y su legislación en ese momento pues no había mucha legislación en el contexto de estas sustancias prohibidas. Entonces, en el 64 Meshulam descubre el 9-delta-tetrahidrocannabinol, que es el nombre del principal compuesto psicoactivo de la planta. Sin embargo, la planta, como les había comentado, hay artículos en los cuales hablan de 60 hasta 200 diferentes cannabinoides.
Y no solamente cannabinoides, sino también otras sustancias que se llaman terpenos, que también tienen o se han tenido con usos posibles terapéuticos. Entonces, a partir de este escalón muy grande que Meshulam lo descubre en el 64, pues él es uno de los investigadores más, pues que tienen mayores artículos, mayores publicaciones respecto a este tema. Posteriormente, bueno, me salté antes, pero en 1956, un científico, no recuerdo el nombre del científico, de Inglaterra, descubrió el cannabinol. El cannabinol fue el primer cannabinoide que se descubrió, y esta es la estructura química que podemos observar aquí. Esta es la estructura química del THC o 9-beta-tetrahidrocannabinol, y posteriormente nos saltamos del 64 hasta aproximadamente el 89. El mismo equipo de Meshulam en Israel estudió respecto a por qué el THC nos podría a los humanos producir efectos psicoactivos. Entonces, Meshulam hasta el 89 descubre de que hay receptores en nuestro cuerpo para el THC. Entonces lo llaman CD1, que vamos a hablar del primer receptor. Y 3 años después, el equipo igual de Meshulam descubre el CD2, que es el segundo receptor para el THC principalmente. Vamos a hablar respecto también en el 2003, un equipo de investigadores italianos, el principalmente investigador se llama Di Marzo, él es otra autoridad en el tema de cannabinoides, descubre una asociación hay unos, podría decirse unos receptores que se llaman TRPVM, que significa Traction Receptor Potential, que estos TRPVM tienen una gran familia, son aproximadamente 6 familias, pero la familia vaniloide, la cual nosotros sabemos que tiene asociación con el dolor y también asociación con sensar los cambios de temperatura en nuestro cuerpo, y siguen fibras del dolor y también fibras de temperatura, especialmente el calor. Se dieron cuenta en marzo que estos receptores TRPV1 también eran vulnerables para que el THC los estimulara. Entonces se preguntaron por qué nosotros producimos CD1 y CD2, o sea, receptores de cannabinoides. Pues la respuesta es de que nosotros también producimos sustancias similares a los cannabinoides, y esto fue hasta 1998 en donde empezaron a postular los primeros endocannabinoides. ¿Qué son los endocannabinoides? Son las sustancias que nosotros producimos, los mamíferos, y que son agonistas de los receptores CD1, CD2 y GPR55 que vamos a ver. En esta imagen podemos observar estos dos endocannabinoides, que es la anandamida y el 2-AEA. La anandamida la vamos a ver abreviada como ANA, y el 2-EA, que es acetilglicerol, que son ácidos grasos, que también son agonistas de este tipo de receptores. Vamos a hablar un poquito más adelante. Posteriormente, en el 2000, sale el primer antagonista de receptores CD1, que se llama rimonabant. La idea de este medicamento era usarlo especialmente para disminuir podría decirse para causar hiporexia, o sea, para disminuir estar comiendo, para bajar de peso principalmente. Este fue aprobado en Europa, también fue aprobado por la FDA, pero posteriormente la FDA podría decirse lo desaprobó, porque se dieron efectos adversos, especialmente con trastornos de origen psiquiátrico, como depresión, incluso hubo algún tema de un suicidio. Entonces posteriormente salió. Y del 2005 para adelante, pues salió un medicamento en el 2005 que vamos a hablar un poquito de él, que se llama Sativex, que son de los más actuales. Pero bueno, no me voy a saltar los medicamentos, perdón, voy a hablar un poquito sobre el resto de los medicamentos. Solamente históricamente, este es en 1964, donde Meshulam publica el artículo donde descubre el THC como el principal cannabinoide que produce efectos psicoactivos en los mamíferos como tal. Y ahora sí vamos a hablar, es muy importante platicar de este tema porque solamente taxonómicamente existen 3 especies como tal de cannabis. Entonces es la cannabis sativa, esta principalmente se encuentra en la región africana, bueno, en el continente de África. Tenemos la cannabis índica, que
que principalmente se encuentra en el Índico y también en India, y tenemos la Cannabis ruderalis. La Cannabis ruderalis es una planta que se ha visto que principalmente se encuentra en la región de los Balcanes y toda esa zona. Son las únicas especies que existen. Sin embargo, la ruderalis podemos comentar que es también llamada cáñamo. Es lo que se utiliza principalmente como textil. Tiene un tallo muy grueso, muy alta la planta es, y tiene muy bajas proporciones de THC. Estamos hablando que tiene aproximadamente 0.2%. La cannabis indica, una cannabis indica nativa tiene un porcentaje de 8 a 15% de THC. La sativa, su promedio va de 10 a 20%, entonces la ruderalis no es psicoactiva, no tiene efectos sobre los mamíferos porque es muy poco el THC que tiene. Esta principalmente se utiliza con usos textiles. Hay un dato curioso y se habla que Washington fue de los primeros que introdujo en América el cultivo masivo de cannabis y lo trajo especialmente a ruderalis porque con eso hacían las velas de los barcos. Entonces, esta es la que se utiliza principalmente con usos textiles. Sin embargo, en la actualidad podemos observar que hay múltiples plantas. Vale la pena comentar que taxonómicamente todas estas variantes se llaman chemobars, que en realidad son híbridos de sativa con índica y generaciones y tratamientos mendelianos de herencia principalmente. Entonces podemos observar múltiples diferentes plantas. Sin embargo, pues el nombre es muy ambiguo. Tenemos Acapulco, Bucrujís, dependiendo, hay muchas sin semilla también. Son los nombres, podría decirse, más coloquiales, pero no es una especie per se, sino en realidad son híbridos. Vale la pena comentar que respecto al uso medicinal de estos medicamentos, de la cannabis, como ya hay algunos lugares en el continente de América, voy a hablar un poco de ellos, pues la mayoría son medicamentos híbridos. Ahorita incluso encontrar plantas de especies nativas es un poco difícil, ya la mayoría son híbridos. Estos híbridos, la mayoría tienen porcentajes de THC que van de un 20 a un 40%, es muchísimo. Hay un estudio en el cual se ha hecho que el uso medicinal para el dolor de una planta debe contener un máximo de 20% de THC. Entonces, si usted va a Estados Unidos, en que solamente hay 6 lugares en donde, 26 estados en los cuales el uso es medicinal, generalmente las plantas que venden ahí tienen entre un 30 y un 40% de THC. Es absurdamente mucho. Entonces, ahí hay una discrepancia de que si en realidad se está utilizando con fines medicinales o incluso con fines recreativos, porque este tipo de marihuana es muy psicoactivo y pues ahí hay una discrepancia en eso. Vale la pena mencionar que el primer país que la legaliza en Latinoamérica es Uruguay. Actualmente tiene usos medicinales, usos lúdicos. En Estados Unidos hay 26 estados en los cuales es legal el uso medicinal y 6 estados en los cuales es medicinal y lúdico. Y Canadá hace un par de meses legalizó para el uso lúdico y medicinal también. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco sobre los fitocannabinoides y los endocannabinoides. Los endocannabinoides, voy a iniciar con los fitocannabinoides, que como su nombre lo dice, son aquellos cannabinoides que produce la planta per se. Entonces tenemos principalmente el nuevamente tetrahidrocannabinol o THC, este es el compuesto psicoactivo. Tenemos el tetrahidrocannabinol, que es el CBD, que vamos a hablar un poquito con sus usos terapéuticos, el cannabinol, que fue el primero que se descubrió, el cannabimerol y el cannabigerol. Vale la pena comentar que algunos de estos sustancias, especialmente el CBD, se ha visto que se unen a receptores como TRPV1, lo que comenté previamente. Por el otro lado tenemos los endocannabinoides, que son sustancias parecidas al THC, pero que nosotros los producimos. Me refiero a los mamíferos, incluso a algunos vertebrados. Vamos a hablar un poquito de eso. La AEA, que es la anandamida, el 2-acilglicerol, el NADA, la virodamida, la noadina, la aminoetilanandamida y bueno, este que es el OEA. Vale la pena comentar que los estudios más actuales que hay sobre estos endocannabinoides se han visto que son agonistas promiscuos. ¿A qué me refiero? Los endocannabinoides que nosotros
producimos como la naftalina o el 2-acetilglicerol no exclusivamente se pegan a receptores como CD1, CD2, sino se ha visto que incluso se pegan a receptores serotoninérgicos, se pegan a receptores vaniloides, se pegan a receptores de dopamina principalmente. Podemos observar su estructura, se comportan y en realidad son ácidos grasos. Entonces tienen la posibilidad de interactuar con muchas membranas y por consecuente con diferentes receptores. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre los receptores que se encuentran o que se han aislado en el humano y en otras especies, y principalmente voy a hablar del CD1. El receptor CD1 podemos observar que es un receptor acoplado a proteína G, es un receptor serpentino que se encuentra acoplado a proteína G y que eventualmente vamos a ver más adelante, va a producir el aumento va a estimular la adenilato ciclasa y eventualmente el aumento del AMP cíclico. Entonces, podemos observar que el CD1 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, tiene una secuencia de aminoácidos de aproximadamente 472 y está presente en humanos, en ratones, en ratas, en anfibios, en gatos, en bovino, en pez cebra, en primates, en perros. Entonces, realmente es un sistema muy universal, lo tienen no solamente los humanos, sino muchos mamíferos. Por el otro lado, el CD2 se ha aislado en el humano, en la rata y el ratón, y este se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1 y tiene una secuencia aproximadamente de 360 aminoácidos. Tomando en cuenta lo que les comenté sobre que es un receptor acoplado a una proteína G, podemos observar en esta imagen en el cual imaginemos que este es el receptor acoplado a proteína G, este CD1, este podría ser THC, y cómo va a tener diferentes funciones. Es la señalización intracelular y puede esto causar expresión de ciertas proteínas, puede causar expresión de proteínas que van al citoesqueleto, dependiendo si se van al núcleo, factores de transcripción, especialmente el tipo CRE, y también puede causar incluso la activación, se ha visto con fines en oncología, la activación de ciertas cascadas para disminuir la autólisis, o para aumentar la autólisis de la célula. Y bueno, esta es una pequeña tabla en donde vemos los diferentes proteínas G. Hay tres familias, la primera, segunda y tercera familia. Vale la pena comentar que cada familia, en función a si es G1, como es G inhibitoria o GS, va a aumentar el AMP cíclico o va a disminuir el AMP cíclico. En el caso de los receptores cannabinoides, una de sus funciones es estimular a GS, entonces va a aumentar el AMP cíclico en la célula. Este es un trabajo en el cual se descubrió principalmente dónde se encuentran los receptores CD1, en qué lugares de nuestro cuerpo se encuentran estos receptores, y podemos observar que los científicos aquí utilizaron una secuencia de RNA con las bases previas que les había comentado y marcaron con fluoresceína esta secuencia de RNA. De este lado tenemos un corte de cerebro humano, del este lado tenemos un corte. Estos dos primeros son su corte sagital del cerebro de rata, este es el cerebelo y este es corteza frontal, estos dos, y en estos dos tenemos un corte de vaso de rata, que es pleno. Entonces podemos observar que los sitios en donde más se marcó en el humano el receptor CD1 es el globo pálido, es en corteza, es en el cíngulo, es en tálamo, en regiones de ganglios basales. Por el otro lado, en la rata, de la misma forma, mandaron esta sonda para CD1 y observaron que se marcaba principalmente también en tálamo, en corteza prefrontal, en diferentes sitios. Entonces se dieron cuenta, bueno, hay receptores CD1 en el sistema nervioso central, ¿sale? A la misma vez mandaron receptores, esta sonda de CD1, pero los mandaron a vaso y pudieron observar que no marcaba nada. Entonces se descartó que hubiera receptores CD1 en vaso. Sin embargo, mandaron sonda con RNA para CD2 en vaso y pudieron observar que se encontraba o que se marcaba. Entonces, de esa forma concluyeron que los receptores CD2 principalmente se encuentran en vaso y en órganos linfáticos. Los receptores CD1 se encuentran principalmente en el sistema nervioso central distribuidos. Entonces, esta es una imagen, un cuadrito en donde podemos observar los tipos de receptores, el CD2 principalmente y los lugares en donde se encuentran. Se encuentran en linfocitos B, en macrófagos, en células de microglia, en natural killers,
CD4, CD8, vasotónsilas, amígdalas, encima. Entonces, principalmente se concluyó que CD2 está asociado al sistema inmune y CD1 al sistema nervioso central. En esta imagen podemos observar un mecanismo de señalización de este tipo de receptores. Vale la pena comentar que podría decirse la señalización del sistema endocannabinoide es diferente a la señalización tradicional de las neuronas. Imaginemos que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, este es el botón sináptico de una neurona presináptica y este es el botón sináptico de una neurona postsináptica. Aquí se encuentra la vendidura sináptica, entonces este es el espacio donde se van a liberar los neurotransmisores. Normalmente una neurona, la comunicación entre una neurona podría decirse que es de presináptica a postsináptica. Sin embargo, el estudio se ha dado cuenta de que los receptores endocannabinoide, CD1 y CD2 y el sistema endocannabinoide funcionan de manera retrógrada o anterógrada. El receptor CD1 se encuentra en la neurona presináptica y el neurotransmisor, que en este caso sería anandamida o osacintilcerodol, se libera de la postsináptica a la presináptica. Entonces es un tipo de señalización que se ha visto en el sistema nervioso central en algunos sitios, pero que así se comporta el sistema endocannabinoide, lo cual es muy diferente de lo que suele ser una señalización normal. Entonces podemos observar que aquí el 2-acetilglicerol o la anandamida, que es este lado, va del postsináptico a presináptico, y como el receptor CD1 que se encuentra aquí de 7 dominios transmembranales es estimulado de post a pre. Entonces ese es uno de los mecanismos más interesantes de este sistema. Ahora, esta es una imagen también de lo que habíamos comentado. Esta es una señalización normal. La idea de esta imagen es explicar cómo es posible que ciertas sustancias exógenas puedan producir efectos psicoactivos en nuestra cabeza. Y aquí vamos a explicar cómo es posible que en el caso de la marihuana pueda producir estos efectos. Entonces, imaginemos que esta es una neurona o es una señalización tripartita. Tenemos una neurona presináptica, una postsináptica y esta que está modulando. Esto es muy común. Esta es una neurona que va a liberar principalmente GABA, es una neurona GABAminérgica. Puede estar en el nivel cortical. Entonces, la señalización normal sería que esta neurona viene, libera un neurotransmisor como glutamato que es excitatorio y manda la señal y se estimula. Sin embargo, el stop de esa señalización excitatoria continuamente es esta neurona GABAminérgica, el cual está mandando GABA para que le ponga aquí un stop y no estemos todo el tiempo hipercinéticos o no se esté estimulando completamente todo el tiempo el sistema nervioso central. Entonces, esto es una forma de poner un mecanismo de regulación del sistema glutaminérgico. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos alguna droga exógena como el THC, o no simplemente el THC, sino qué pasa con el 2-acetilglicerol que nosotros lo producimos, que es un endocannabinoide, o a la anandamida? Pasa esto, como les había comentado, la liberación es de postsináptica a presináptica. Se libera el 2-acetilglicerol y el receptor CD1 se encuentra aquí, y lo que va a hacer es que va a poner un stop a la liberación del GABA. Por consecuente, la señalización excitatoria del glutamato no tiene un stop acá, y eso se ha visto que se asocia con los efectos psicomiméticos de los cannabinoides. Entonces, este es un mecanismo por el cual se puede explicar. Ahora, en el contexto del dolor, imaginemos que esta es una asta posterior en la segunda lámina de Rexel, segunda quinta. Podemos observar que esta es una neurona presináptica que viene traduciendo dolor, va a liberar glutamato o sustancia P. ¿Y cómo funciona el sistema de las teorías endocannabinoides regulando este tipo de dolor? Pues es haciendo esto, libera CD1 de la postsináptica a la presináptica, y esto hace que ponga una barrera o que ya no se libere el glutamato. Entonces la señal excitatoria de dolor no es recibida por la neurona postsináptica y por consecuente se interrumpe. Entonces es uno de los posibles mecanismos por el cual se ha explicado que tiene unos efectos analgésicos. Vale la pena comentar que otro
Otro de los mecanismos, no tanto funcionales o moleculares de cómo actúan, es de que se ha visto que las personas que tienen dolor crónico, por ejemplo dolor tipo oncogénico o dolor por esclerosis múltiple, cuando ingieren principalmente sustancias psicoactivas como THC o una marihuana, el dolor no es que se les quite, sino como actúa el sistema nervioso central en ganglios basales, el dolor ya no es molesto, simplemente, pero está presente, pero ya no es algo molesto. Entonces se ha visto de que ese puede ser en un contexto más psicoterapéutico de otra forma, pero se ha visto que ese es un posible mecanismo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el mismo sistema endocannabinoide. Si nosotros producimos dos endocannabinoides como anandamida y el 2-acetilglicerol, también debe haber moléculas o enzimas que se encarguen de degradarlo. Todo tiene una regulación en nuestro sistema. Y estas moléculas se llaman, son dos principalmente, la FA, que significa fa-diacetilhidrolasa, la cual se va a encargar de degradar la anandamida. Y por el otro lado tenemos el sistema MABIL. MABIL es el sistema que significa monacilglicerol lipasa. La monacilglicerol lipasa se encarga de degradar principalmente el 2-AG, el 2-acetilglicerol. Entonces, estas son las enzimas que se encargan principalmente de regular. Es algo muy interesante en el contexto de la inflamación. Podemos observar que los endocannabinoides también son sustratos de la ciclooxigenasa tipo 2. Entonces, tanto la anandamida como el 2-acetilglicerol también son sustratos de la ciclooxigenasa. Y se ha visto que en pacientes depletados o que tienen daño en el hipocálix, sabemos que la producción de la anandamida y del 2-acetilglicerol viene a partir del ácido araquidónico que se encuentra en el epitelio de las membranas principalmente. Se ha visto que en pacientes que se encuentran depletados, por ejemplo pacientes sépticos, se han utilizado, bueno, nuestro mecanismo de la sepsis es utilizar endocannabinoides cuando ya no hay más ácido araquidónico. Entonces pueden ser sustrato de la ciclooxigenasa y eventualmente formar prostaglandinas. Vale la pena mencionar también que como son ácidos grasos, pues en realidad penetran muy bien la membrana. Entonces de aquí para arriba todo esto es el intracelular y aquí para abajo es el extracelular. Aquí tenemos el EMT, que es el transportador de los cannabinoides, y podemos observar que los endocannabinoides de aquí a aquí es la capa lipídica, se producen principalmente en la membrana o en la capa lipídica de las células. Es uno de los sistemas que nosotros tenemos que se han visto que se encuentran involucrados en muchos lugares del cuerpo. No solamente al principio era CB1, que el sistema nervioso central, CB2 en el sistema linfático, cambios, pero se ha visto que se encuentran en diferentes sitios principalmente. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los usos terapéuticos de los cannabinoides per se. Especialmente tomando en cuenta de que actualmente existen, o se ha visto que la FA, que es la fa-diacetilhidrolasa, produce el catabolismo principalmente de la anandamida. Entonces, algunos grupos de estudios se dieron cuenta que ¿qué pasamos si inhibimos a la FA? Si nosotros inhibimos a la FA, el tono cannabinoide en nuestro cuerpo aumenta. Entonces tenemos mayor disponibilidad de anandamida principalmente. Entonces sabemos que la anandamida o los cannabinoides tienen fines terapéuticos como en el contexto del dolor, disminuyen el dolor, entonces pues dijeron son targets moleculares. Entonces crearon este medicamento que se llama URB 597, que realmente se queda en una fase 2, el cual es un inhibidor de la FA y produce el tono cannabinoide. Sus principales usos fueron principalmente para el dolor neuropático, para disminuir el glaucoma, para disminuir los procesos inflamatorios. Otro de los medicamentos que también se utilizaron para disminuir la FA es el AA5HT, que también tuvo usos para dolor neuropático, para colitis y para hipertriglicerinemia también. Y otro medicamento es el OC135. Vale la pena comentar que estos medicamentos pues, prácticamente se quedaron in vitro. Actualmente no existe ninguno de ellos. ¿Por qué no existe ninguno de ellos? Por los efectos adversos que vieron al futuro. Esto quiere decir que los efectos adversos principalmente se veían que tenían especialmente trastornos del estado de ánimo estos pacientes.
y también problemas como diarrea, edema, muchos de los efectos secundarios de cualquier medicamento. Ahora, por el otro lado también otro target molecular es el monacilglicerol lipasa, que lo que va a hacer la monacilglicerol lipasa es destruir principalmente el gosacilglicerol. Entonces, al inhibir esta enzima, pues tenemos más tono cannabinoide en nuestro cuerpo y con las mismas funciones. Especialmente el inhibidor de la monacilglicerol lipasa es el URL 622 y principalmente se utilizó para la inflamación. El BN5 es un inhibidor de FAP que fue identificado para dolor neuropático, el 5A47 especialmente para analgesia y el PF750 es un prototipo nada más, no tiene una aplicación clínica. Bueno, por el otro lado también existen estos medicamentos que son los antagonistas del CB1. El primero, como les comenté, es el rimonabant, y lo que hacen es antagonizar el receptor CB1. Sin embargo, también tuvo muchos efectos secundarios. La indicación, y fue aprobado por el FDA y también por la de farmacología europea, era principalmente para bajar de peso. También para disminuir el abuso de nicotina, incluso también de opioides, incluso también de otras sustancias psicoactivas. El rimonabant actualmente no está disponible, pero sí se vendió durante 10 años aproximadamente, y su mecanismo especialmente es para antagonizar el CB1. Vale la pena mencionar que es un medicamento o una sustancia que es muy útil para los estudios in vitro, porque así pueden antagonizar el receptor y ver que sí estaban utilizando ese receptor. Surinapam es otro medicamento que tiene también bastante potencia. Aquí hay un concepto que es la capacidad inhibitoria, que es IC50, que es la capacidad que tiene una droga para inhibir su target en un 50%. Entonces, el taranabant podemos observar que tiene una capacidad inhibitoria de 0.13 nanomoles en comparación a 25 nanomoles del AB165. Entonces es mucho más potente el taranabant, que también fue un antagonista de los receptores CB1 y que se ha utilizado actualmente. Estos son los únicos que siguen vigentes, y también el otanabant, que son los antagonistas principalmente de CB1. Ahora, ¿cuál es el futuro de los cannabinoides? No solamente el hecho de fumar, sino tiene el hecho de cuáles son los medicamentos o los targets que se pueden utilizar principalmente y con qué fines. Tomando en cuenta ya que se sabe un poquito más del sistema endocannabinoide, hay un concepto sobre los sitios alostéricos. Mi idea es principalmente demostrar aquí cómo hay diferentes, podría decirse, enzimas. Imaginemos que esta ruedita que se encuentra aquí es una enzima. Entonces su enzima va a tener su sustrato y va a encargarse de degradar ese sustrato como tal. Sin embargo, hay diferentes, podría decirse, como especies de pockets o receptores en esa enzima, los cuales pueden cambiar la función de la enzima. Eso se llaman sitios alostéricos. Cuando es un sitio ortostérico es cuando la enzima va con su sustrato y donde se une el sustrato, ese es el sitio ortostérico. Cuando es alostérico es cuando existe otro pocket en el cual puede ser regulado. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de inhibición. Tenemos la enzima, aquí tiene su sitio alostérico, que sería este triangulito. Entonces llega, en este caso vamos a ver que puede ser CBD, se pega aquí y hace un cambio conformacional del sitio del sustrato. Entonces ya no se puede pegar aquí y ya no tiene el efecto. Esto es bastante interesante porque hay muchos receptores los cuales tienen sitios alostéricos, y en el futuro la idea es la estimulación de los sitios alostéricos para evitar todos los efectos adversos que puede tener una droga. Ya tenemos medicamentos como los gabapentinoides que actúan en canales de calcio, en una subunidad del canal de calcio, y por ejemplo esa subunidad alfa-beta 2, es un sitio alostérico de esa subunidad como tal. Entonces, voy a presentar un poco de los medicamentos más actuales que se están utilizando para el uso de estos sitios alostéricos. Hay investigaciones recientes en proteínas G que han cambiado su enfoque para identificar ligandos que se unen a los sitios topográficamente distintos, que sería el sitio ortostérico.
Estos se llaman sitios alostéricos y en función a qué lugar de la enzima es estimulado, se han identificado 4 tipos. Entonces, podemos observar en esta imagen que los moduladores alostéricos tenemos los PAM, los NAM, los NAD y los agonistas alostéricos. En el caso de los PAM, aumentan la función de la enzima. En el caso de los NAM, disminuyen la función de la enzima. En el caso de los NAD, no modula nada, se estimula pero no tiene ninguna función. Y en el caso de los agonistas alostéricos, también pueden tener una modulación positiva dentro del receptor. Entonces, bioquímicamente, para que una molécula o un receptor tenga un sitio alostérico, este es un ejemplo de una proteína G y sus unidades alfa-beta, tenemos que tener que para que sea positivo, o sea, que estimule al receptor, la unidad alfa debe ser mayor, me refiero en la función, que la beta. Para que sea negativo, para que se inhiba el receptor, la unidad alfa debe ser menor que la beta. Entonces, si tenemos un medicamento que es PAM positivo, va a aumentar la función. Si tenemos un medicamento que es NAM negativo, va a disminuir la función. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están utilizando medicamentos, perdón, no medicamentos, sino moléculas que van a armonizar estos sitios alostéricos sin estimular al receptor cannabinoide. Lo único es que, pues sí lo estimulan directamente, pero no van a desencadenar todo el sistema de proteínas G que puede tener ese desencadenamiento de la proteína G, puede ser un efecto que cause todos los efectos secundarios. Entonces tenemos estos medicamentos, estas drogas, que es el ORG27, el PCN-PAM, el CAP, el PEPTAN, el cannabidiol, la prednisolona y la lipotoxina A, los cuales se están utilizando para estimular positivamente a los receptores cannabinoides. Aquí tenemos la función, por ejemplo, vale la pena comentar que el ORG, el CAP, el CAP tienen una función positiva, o sea que van a estimular al CD1, y por ejemplo, en el otro caso, el PEPCAM12 tiene una función inhibitoria del CD1 o del CD2. Podemos observar algo muy importante porque vamos a hablar de uno de los medicamentos que están más en boga, que son cannabinoides, que es el cannabinol o CBD, perdón, cannabidiol, que es o llamado CBD. El CBD ni siquiera se une a los receptores CD1 o CD2. En realidad el CBD es un modulador alostérico. No se une directamente al CD1, sino se une a un toque y lo puede estimular, pero no es un cannabinoide, pues. Sí es un cannabinoide que produce la planta, pero no se une directamente como el THC al CD1. Y bueno, estos son los que se han utilizado, los que tienen mayor fines terapéuticos, como el PSN-PAM, que provoca efectos de hipofagia, antagoniza la excitabilidad neuronal y tiene propiedades que pueden conducir a tratamientos como trastornos de obesidad y especialmente el sistema nervioso central. La prednisolona, que se ha visto que ha demostrado prometer bloquear los síntomas psicóticos, como la función cognitiva alterada por el THC. Como les comenté, no estimulan al CD1 ni al CD2 directamente, no tienen todos los efectos adversos. La lipotoxina 4 protege las células neuronales de la neurotoxicidad inducida por el beta-amiloide, entonces potencialmente puede ser útil especialmente en Alzheimer. El ZCZ011 mejora la unión del agonista y atenúa el dolor neuropático en modelos animales. El ORG2756 produce un antagonismo funcional de CD1 y puede ser prometedor para el desarrollo de terapias efectivas para principalmente abstinencia en drogas. Entonces voy a hacer un poquito hincapié en las drogas, con los medicamentos que actualmente ya tenemos más acceso. Y como les había comentado, el cannabidiol, que es un fitocannabinoide, lo produce la planta, tiene diferentes usos terapéuticos como ansiolítico, como antipsicótico, como anticonvulsivante, como neuroprotector y como antioxidante. Vale la pena comentar que es uno de los cannabinoides que no son psicoactivos. Cuando un paciente ingiere CBD no tiene ningún efecto psicoactivo. ¿Por qué? Porque es un modulador alostérico. Entonces, ¿ya está en el mercado? Sí, ahorita vamos a ver un poquito de que ya está presente en el mercado.
Es un isómero de THC, es un agonista también de los receptores de amiloides TRPV1, inhibe la hidrólisis y recaptura de ANA. Eso quiere decir que es un inhibidor directamente de la pariácea hidrolasa. Entonces, esta es la presentación que se encuentra en el mercado, se llama Epidiolex. En México vale la pena comentar que la COFEPRIS, los cannabinoides no están legal completamente. Está legal el cannabidiol, sí, usted puede utilizar cannabidiol, sí, pero ni siquiera como un medicamento. Está legislado como un producto suplemento alimenticio. ¿Okay? Entonces cualquiera puede comprar cannabidiol o CBD si no necesita una receta médica. Eso no necesita receta médica. Esta presentación no existe en México, pero vamos a ver, probablemente hayan visto de que ya venden el aceite que es CBD y que todos tienen CBD. Las gomitas y los chocolates no es que los están dando en Quintana Roo, tienes que ir a Quintana Roo que ya está legislado y lo puedes traer a México. Está permitido el producirlo, la COFEPRIS liberó la licencia para producirlo, se excepciona el cannabidiol, no el THC como tal, pero la comercialización todavía está limitada porque hay muchos intereses económicos, hay unos pesesotes gordos que no lo están soltando. Entonces COFEPRIS y Hacienda lo tienen capturado, pero ya en la base de farmacovigilancia ya está preliberado. Preliberado, Sí. exacto. Pero puedes conseguir en Quintana Roo sin ningún problema. Incluso aquí en México hay proveedores, en la clínica de dolor nos han llevado el aceite que viene 50 miligramos en 3 mililitros. ¿Las gomitas no las has probado? No, esa no las he visto. Pero además hay para acelerarte, ya según el tipo de cannabinoide que tiene, hay las 1, 2, 3 que son inhibidoras, exacerbadoras. Entonces, según el estado de ánimo que puedas tener, porque son modificadores de la conducta. Pero ahí es un poquito difícil, porque no hay un control de calidad. No, si los compras en el laboratorio que los producen en Cancún, si quien tiene la COFEPRIS encima. O si los traen, porque es un negociazo, imagínate. Pero los puedes traer de Los Ángeles y los puedes pasar sin bronca. Tomando en cuenta la legislación que comenta, doctor, el Epidiolex, no sé si se acuerdan de un caso que hubo de una niña Y le gustó. en Monterrey. Entonces, gracias al papá que era abogado, fue el primer caso en el cual, Por eso se liberó precisamente. exacto, pudieron importar el Epidiolex, este era el medicamento. Ahora, vale la pena comentar sobre los usos terapéuticos. Nosotros como médicos tenemos que ser muy viciosos, porque ahorita, como siempre, sale un medicamento que todavía no está como medicamento y todos quieren que CBD y cannabis para todos, pero no es así. La idea de estas pláticas es que seamos muy viciosos y veamos las indicaciones como tal y que hay evidencia realmente, porque tampoco es la maravilla y ahí viene que haya un rebote en el futuro de que pues a todos les quería dar y nada, pues no. Vale la pena comentar que para dolor, basándome en dolor, las dosis que se han visto útiles de CBD son muy altas. Estamos hablando de dosis más altas de 50 miligramos. Ahora, hay estudios en los cuales se ha visto que la asociación de THC con CBD es mejor para dolor que solamente CBD. Entonces también no podemos dar CBD a diestra y siniestra para dolor neuropático, que es lo que se utiliza actualmente. Pero conoces agonizantes para además de los que mencionaste, por ejemplo, los recapturadores de serotonina, pueden funcionar bastante bien para los mezclas con tricíclicos, sí te potencializa, cuando lo mezclas con pegatina, también te potencializa como registro muy importante. No hay estudios muy formales, pero sí hay evidencia. No te los potencializa, sino que el producto que estás dando también actúa y también produce. Lo hacen sinergia. Seguramente se hace experto en dolor, ¿qué te puedo decir? Seguramente es así. Y la presentación, bueno, del Epidiolex viene de 100 miligramos por mililitro. La indicación actual es para epilepsia refractaria, especialmente, como comentó el doctor, Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Este es un artículo que salió en New England en el 2017 que hizo un parteaguas, especialmente con los cannabinoides. Las guías actuales y la FDA aprobó ya el CBD como uso terapéutico, especialmente para Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, como medicamento de primer línea. Eso es bien importante. Vale la pena comentar que la FDA también tuvo un conflicto de interés porque solamente legalizó el uso de Epidiolex, pero no de CBD. Entonces ahí dices, bueno, ¿cómo está eso? ¿No? ¿Por qué estás refiriéndote a
una farmacéutica como tal. Entonces este artículo está súper interesante porque sale en el 2017 y son dos brazos, son niños que tienen síndrome de Dravet y a ellos les dan cannabidiol y hay otro brazo que le dan placebo. Entonces a grandes rasgos de todos este grupo, solamente 5 no recuerdo cuándo era la N, si más no recuerdo, a 1717 le disminuyó de 5 pacientes, de 1717 solamente 5 tuvieron convulsiones refractarias. Cuando les dieron cannabidiol, cuando les dieron el placebo y otros medicamentos como la motrigina, si mal no recuerdo, ácido valproico, había una diferencia absolutamente grande, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que el CBD era muchísimo más efectivo que los medicamentos tradicionales anticonvulsivantes. Y las conclusiones fueron esas, que el cannabidiol redujo la frecuencia de convulsiones en comparación al placebo también y se asoció con más tasas de efectos adversos. Eso sí, tuvo mayor tasa de efectos adversos, pero bueno, un paciente que está convulsionando 20 veces al día y que cada convulsión le produce hipoxia y eventualmente secuelas, pues es bastante útil. Y por eso el New England se publicó este artículo y fue parteaguas para que muchas de las guías actuales, especialmente en síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, recomienden al CBD como primera línea, especialmente. Y bueno, otro medicamento que no lo tenemos en México desafortunadamente porque el THC es ilegal, es el Sativex. El Sativex es un medicamento que salió en el 2005 y este fue producido principalmente por Bayer. Y esto es muy interesante porque la indicación principal del Sativex es para dolor secundario a esclerosis múltiple. Entonces el Sativex se llama naliximol, es la sal, y es un spray y tiene THC y CBD. Entonces tiene 50% THC y 50% CBD. Viene a una concentración de 2.7 miligramos de THC y 2.5 miligramos de CBD. Entonces estamos hablando de 50 y 50%. Y se ha visto que ha tenido bastante mejoría, especialmente en el dolor secundario a esclerosis múltiple. También el dolor oncogénico se ha utilizado. La dosis va aproximadamente de 1 a 6 disparos y se puede utilizar hasta 3 o 4 veces al día, pero tiene una bastante respuesta. Desafortunadamente no la de México. Vale la pena comentar también que en México hubo en algún momento Nabilona, que se utilizó principalmente con fines antieméticos en algún momento, y existen actualmente otros medicamentos, pero bueno, estos son los que podría decirse que están disponibles de una forma terapéutica. Y si nos vamos del otro lado, también en Estados Unidos hay múltiples usos de marihuana, ahora sí podría decirse fumada, y que tienen usos terapéuticos. Es importante comentar que lo que tiene mayor evidencia para el dolor es fumado, que incluso vía oral, que de forma spray. Actualmente existen los vaporizadores que se llaman vaping, que podría decirse ponen el sustrato, que en teoría producen menos efectos adversos, como el monóxido de carbono, que pues eventualmente un cigarrillo de marihuana pues te va a dar cáncer, tiene potencialmente cáncer de pulmón por la producción de monóxido de carbono. Entonces hay diferentes presentaciones como la vaporización que se ha utilizado especialmente para disminuir los efectos adversos de la cannabis. Ahora, no todo es bello, también tienen sus efectos adversos, los cannabinoides. El principal se ha asociado y que está descrito en el DSM-4 y el DSM-5 es un síndrome de abulia. Se ha visto que en consumidores crónicos de cannabinoides se ha presentado estos síndromes que producen principalmente estados abúlicos o de que la persona ya no quiera asténicos, adinámicos. Eso es lo que principalmente se ha visto. No hay una dosis tóxica, ¿no? Se ha hecho estudios en perros en los cuales le han puesto, me refiero tóxica a que sean neurotóxicos o que sean hepatotóxicos, nefrotóxicos, no le existe. Lo máximo que le pasa al perro es que se queda inmóvil, tiene un estado catatónico. De hecho las altas dosis de THC producen un estado catapléjico, catatónico, pero no se ha visto que tenga algo tóxico como tal, y son dosis extremadamente grandes.
Entonces, la idea yo creo que de esta plática pues, es tener un poco más de que nosotros como médicos tengamos conocimiento del sistema endocannabinoide, porque ni siquiera cuando llevamos fisiología en el tercer año, segundo año de universidad, no se habla de esto. Y sabemos que es un sistema que se ha descubierto desde los 80s, 90s, y no se ha hablado porque hay muchos temas tabús, porque hay mucha legislación al respecto. Y bueno, este es solamente un preludio de los cannabinoides. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Normalmente uno sabe que el compartimiento posterior, cuando hay ingreso el dolor por la vía ferente, entra fase de glutamato y compiten por los endocannabinoides dentro del compartimiento posterior. La pregunta que uno tendría habitualmente, ¿cómo los mejoro los endocannabinoides? ¿Cómo los mejoro? ¿Cómo los celebro? Ya tendríamos, porque la idea sería de cómo naturalmente puedo fortalecer al paciente tratando de usar neuromoduladores que inhiban el paso de los glutamato a través de canales de calcio sodio por los inhibidores de recaptura. Los principios funcionan muy bien, pero ¿cómo fortalecer al paciente? Yo pensaba, no sé si endorfinas se liberan con el ejercicio. ¿Qué pasa con los endocannabinoides y el ejercicio? ¿Qué pasa con los endocannabinoides? Si el ejercicio aeróbico, en donde tenga una taquicardia que fortalece, ¿hay alguna relación? Sinceramente, no sé si a mayor ejercicio, mayor liberación de endocannabinoides. Se ha visto que sí hay liberación, como usted dijo, dopamina, endorfina, en la recompensa del ejercicio, pero la verdad no le podría decir si se liberan mayores endocannabinoides. Sin embargo, lo que sí puedo comentarle es que el sistema endocannabinoide, al estar en los ganglios basales, se ha visto incluso en intoxicación por cannabis en pacientes que fuman, en personas que fuman, que hay circuitos de recompensa o se sienten mejor en algunas veces. Y es bien importante también comentar eso porque se comporta como una droga de intoxicación cuando tú fumas cannabis. Al inicio tiene diferentes síntomas y hasta el final termina con un periodo de hiperfagia. Todo te sabe muy bien, te da mucha hambre y hay un periodo en el cual, por ejemplo, actúa a nivel hipotalámico en el cual tú tienes acceso a la memoria a largo plazo. Tienes recuerdos de la infancia que se dice, órale, esto yo ya no me acordaba, ¿no? Pero a corto plazo, por ejemplo, se ha visto que ha disminuido. También cuando actúa a nivel de locomoción en cerebelo, se ha visto que puede producir catatonia. Entonces también este es otro de los efectos secundarios. Ahora, al ser los endocannabinoides sustancias muy promiscuas, se ha visto que estimulan a receptores de serotonina, dopamina, CB1, CD2, RPB1 y que se han hecho dímeros de receptores CD1 con dopamina. Entonces pueden estimular vías de recompensa. Probablemente si haya un ejercicio se puede estimular eso. Esa es una buena pregunta. Ahora lo comenta con base a la creatividad de artistas en el mundo normalmente utilizamos cannabinoides. Hablamos de que el creativo, por ejemplo, los holandeses hacen ejercicios utilizan por este tipo de efecto. Mejora el circuito de Papez, la gratitud, la creatividad en el hemisferio del lado derecho. O sea, se ha utilizado mucho para esto. Ahora los vemos en la parte médica, pero se ha usado mucho tiempo para muchas cosas. Absolutamente, la agudización de los sentidos se potencializa. Y si hablamos de artistas, pues claro, desde Neil Armstrong, todo el jazz, todo muchísimo. Hay una división que está documentado que consumía La mamá de Isabel. Pues ¿cómo se hizo? Seguramente. Y puedo, bueno, el icónico mexicano para hacer esa era su indicación, pero lo tomaba con su lugar y está totalmente documentado. Bueno, para el glaucoma se otra vez. Sí se ha usado, pero no ha sido efectivo. Había una presentación incluso Era una presentación para Sí, ¿no? sí hubo un momento en el cual se utilizó mucho para glaucoma, pero los últimos artículos que diga al respecto no hubo diferencia con los medicamentos como que ya se habían utilizado para glaucoma. Exacto. No hubo una diferencia significativa para desplazar. El que sí les dio completamente para las convulsiones. Yo lo felicito, una práctica bellísima, Gracias. muy completa. Siempre hemos sabido que dentro de esta planta
hay plantas hembras y plantas machos, y que las hembras son más efectivas para las flores, que parte de la hoja o del tallo tienen diferentes concentraciones. Es Ahora, correcto. ¿cómo le hace para saber si una planta es macho o hembra? Me voy a explicar aquí Las semillitas. Y la Los principales de los cannabinoides está la cannabis sativa, la cannabis índica y una que es de origen caucásico. Entonces una grande, una chiquita y de ahí, entonces de ahí es que tienen más CBD o THC. Entonces la resina que sirve para atraer a los insectos que produce la hembra es la que le da la potencialidad de tener más sustancia activa, en este caso el CBD. El THC lo tiene más la masculina que la femenina, la que Es correcto. Perdón por llegar tarde. No. Y en México, Ya respondió la pregunta. Pero quería comentar, eso es bien importante. Perdón, doctor. El macho es el que nosotros vemos que es como así, ¿no? Es una plantita. Ese es el macho. Como bien dijo el doctor, tiene muy poca porcentaje de THC, porque como bien dijo el doctor, el THC y los pelitos, su mecanismo es para atraer, polinizarse, la polinización como tal. Y la hembra es la cola, es una cola que viene enrollada. La hembra es la que se fuma, el macho no. El macho tiene muy poco THC y la hembra, que es una especie de colita, es la que se fuma. Y de hecho son plantas que viene la cola como tal, así de esa forma, pero el macho es el que nosotros conocemos como típico, la fotito así. Y es así, la que tiene mayor concentración de THC es principalmente la hembra. Y de ahí sacan el polen, de ahí sacan el hashish. El hashish, que antiguamente se utilizaba mucho en el norte de África, tiene aproximadamente concentraciones de 50% de THC. Es altísimo. Y es lo que cae, el polen, la resina, se hace en un aceite principalmente, y es como una especie de gomita que se utiliza como hashish, pero sí es una concentración muy alta de THC. Por último, por ejemplo, alguien que sea esquizofrénico, que pasa por una persona normal, o alguien que sea bipolar, ¿qué pasa? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Una de las contraindicaciones o de las recomendaciones que no hacemos como médicos vamos a hacer es pacientes que tengan predisposición a trastornos psicóticos, no usarlos, porque sí puede desencadenar una psicosis como la esquizofrenia. Sabemos que la esquizofrenia tiene un contexto genético y un contexto ambiental. Entonces no es de que la marihuana le produzca esquizofrenia al paciente, sino que solo necesitaba ese empujón para que se expresara la esquizofrenia. Entonces un paciente esquizofrénico con antecedentes de psicosis es una contraindicación de utilizar especialmente marihuana medicinal. Es Bueno, en correcto. el DSM-5 ya tienen las predicciones de la precipitación estadísticamente comprobada que todos los trastornos psiquiátricos en borderline se van a precipitar. A mí se me hace muy temerario decir que todos, pero ese es el DSM-5, pero no sé si ese es el último, ¿no? Es el último que salió. entonces la plantita que normalmente se comercializa, que es la que ustedes dicen, ese es macho. Ese es el macho. Y esa es la que se comercializa, ¿no? En lo que se fuman los chavos, se fuman pura porquería que ni saben qué se fuma, ni siquiera se hace efecto. Un día les pega y otro día no les pega, porque también depende de la altitud, depende de la variedad genética, depende de la hora que la corten, depende de la acidez, depende de tantas cosas que realmente se pueden fumar orégano y no se dan cuenta. Realmente es todo un abrir, buscar, por eso es muy importante tener la dosis farmacológica, como con la marihuana, como con cualquier planta medicinal, todo es igual. Ahora hay cannabinoides sintéticos, que es un verdadero problema, especialmente en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, porque uno de ellos son súper potentes, se llama mefedrona, los venden como sales de baño. Son legales en todo el mundo porque los venden como sales de baño, pero han visto que las personas que los usan tienen una alta posibilidad de desarrollar un trastorno psicológico. Entonces es un verdadero problema porque los venden en el 7-Eleven de Texas y no están regulados como tal y los venden como cannabinoides sintéticos que son muy potentes. Sí, pero la indicación supuestamente es como sales de baño. Son sales de baño. Están fumando, Sí. se lo están empacando. Digo. Son sales de baño, no son para fumar. Por
o los meten con dimetil sulfóxido para poder traspasar la piel. También compran dimetil sulfóxido, se lo embarran y pues agarran y ya. Pero te puedes embarrar cualquier cosa, si ya satanizar la marihuana. O sea, yo creo que también es muy importante poner en contexto que dentro de la herbolaria mexicana tenemos plantas psicoactivas, alrededor de 400 plantas que pueden tener algún efecto.